Hola, compañeros de viaje. Estoy encantado de llevaros de viaje a algunos de los lugares más increíbles del planeta, todos construidos por nuestros antepasados. Desde las imponentes pirámides de las civilizaciones antiguas hasta las maravillas arquitectónicas modernas que rozan el cielo, estamos a punto de embarcarnos en una aventura que atraviesa continentes y siglos. Así que, agarrad vuestro pasaporte virtual, vuestra sed de descubrimiento, y preparaos para maravillaros. Antes de que comencemos a explorar el mundo, suscribíos a nuestro canal. Es gratis y realmente apreciamos el gesto. Nos ayuda a seguir creando estos vídeos de viajes de nuestro maravilloso mundo. De esa forma, no os perderéis ni un solo episodio de este increíble viaje. Y, ¿por qué no compartirlo con un amigo al que le guste viajar tanto como a vosotros? ¡Vamos allá! Bienvenidos a las pirámides de Teotihuacán, en México. Esta ciudad antigua es una visita obligada para los amantes de la historia y los aventureros. Imagínense, a un paso del bullicio de Ciudad de México, retrocedes en el tiempo más de 1000 años. Bueno, puede que estas pirámides no sean egipcias, pero créanme, son igual de impresionantes. La escala aquí es simplemente colosal. Te sentirás diminuto frente a la pirámide del Sol, la tercera pirámide más grande del mundo. ¿Pueden creerlo? Y no se pierdan la oportunidad de subir a la cima para disfrutar de una vista impresionante de la Calzada de los Muertos, la carretera principal que atraviesa la ciudad. Casi se puede oír el eco de los sacerdotes y peregrinos que recorrieron estos caminos. Hablando de caminar, traigan zapatos cómodos porque van a caminar mucho aquí. Pero no tienen prisa, ¿verdad? Tómense su tiempo, disfruten de todo, e imaginen la civilización que prosperó en este increíble lugar. Próxima parada, el Coliseo de Roma, en Italia. Imaginaos a los gladiadores y la multitud rugiendo mientras camináis por esta emblemática estructura. ¿Sabéis? Es difícil de creer que esta maravilla arquitectónica tiene casi 2000 años. 2000, es más vieja que algunos países. Bueno, el Coliseo no era solo para los combates de gladiadores, aunque claramente es por eso por lo que es famoso. También era un lugar de ejecuciones públicas, cacerías de animales e incluso batallas navales simuladas. ¿Os podéis imaginar el Coliseo completamente inundado de agua? ¿Qué espectáculo debía ser? Hoy en día, el Coliseo es un testimonio del ingenio y la destreza técnica de los antiguos romanos. Al caminar bajo sus arcos y por sus pasadizos, recordad que estáis caminando sobre las huellas de emperadores, senadores y sí, incluso gladiadores. Y no olvidéis tomaros un momento para apreciar el inmenso tamaño de este lugar. Podía albergar hasta 80.000 espectadores. Eso es más que la mayoría de los estadios deportivos modernos. No es de extrañar que el Coliseo sea una de las atracciones turísticas más visitadas del mundo. Ahora, vamos a China para admirar la Gran Muralla. Extendiéndose por más de 20.000 kilómetros, es un verdadero testimonio del ingenio humano. Parece un dragón de piedra que serpentea a través de las montañas. Hoy, podéis caminar sobre sus pasos, sentir la historia bajo vuestros pies. La muralla serpentea a través de algunos de los paisajes más impresionantes de China. Creedme, la Gran Muralla China es una experiencia que quedará grabada en vuestra memoria mucho después de haber dicho Saiyan a este país extraordinario. Continuamos nuestro viaje hacia Agra, en India, donde nos espera el magnífico Taj Mahal. Este símbolo de amor es tan impresionante en persona como en las fotos. Construido por el emperador mogol Shah Jahan en memoria de su amada esposa Mumtaz Mahal, es una historia de amor grabada en mármol. Y ahí es cuando piensas, Casey, ¿de verdad una tumba puede ser romántica? Pero confía en mí en esto. El Taj Mahal es más que una simple tumba. Es un poema de piedra, un testimonio de amor eterno. La forma en que el mármol blanco brilla bajo el sol indio, los detalles complejos, los jardines perfectamente simétricos, es suficiente para derretir el corazón más cínico. Para apreciar realmente su magia, intenta visitarlo al amanecer o al atardecer. La forma en que la luz juega sobre el mármol, cambiando su color de rosa pálido a amarillo dorado, es simplemente mágico. Y mientras paseas por los jardines, escuchando las fuentes, casi puedes sentir la presencia de Shah Jahan y Mumtaz, su historia de amor resonando a través de los siglos.
El Taj Mahal es más que un edificio. Es una experiencia, un recordatorio de que el amor y la belleza pueden trascender el tiempo y la pérdida. Así que cuando planifiques tu viaje a la India, asegúrate de poner el Taj Mahal en lo alto de tu lista. No te arrepentirás. En Jordania, encontramos la antigua ciudad de Petra. Esculpida en las mismas paredes de arenisca roja, es un espectáculo que los dejará boquiabiertos. Imagínense, una ciudad escondida durante siglos, tallada en abruptas paredes rocosas. Es como una película de Indiana Jones, pero sin las serpientes esperamos. Petra fue en su día un bullicioso centro de comercio para el pueblo nabateo. Eran unos maestros de la ingeniería hidráulica, transformando este árido desierto en un oasis floreciente. ¿Pueden imaginar la destreza que se necesitó para esculpir estos elaborados templos y tumbas en la roca? Es asombroso. El monumento más emblemático de Petra es el Tesoro, una fachada enorme esculpida directamente en el acantilado. Se dice que en su día albergó tesoros inimaginables, de ahí su nombre. Al atravesar el Sikh, el estrecho desfiladero de entrada a la ciudad, la expectación aumenta a cada paso hasta que, finalmente, el tesoro se revela en todo su esplendor. Pero Petra es mucho más que el tesoro. Hay cientos de tumbas, templos e incluso un anfiteatro de estilo romano para explorar. Así que pónganse sus zapatos de andar y prepárense para una aventura. Petra espera compartir sus secretos con ustedes. Imagina esto, estás en lo alto de los Andes peruanos, rodeado de picos verdes y nubes arremolinándose abajo. Ahí es donde encontrarás Machu Picchu, una increíble ciudadela inca. Puedes recorrer el Camino Inca, una caminata desafiante pero gratificante. Una vez que llegas, es como retroceder en el tiempo con los templos y terrazas de piedra. Todo fue construido sin mortero, un verdadero testimonio de la habilidad arquitectónica inca. Es realmente impresionante. Hoy en día, es uno de los destinos turísticos más populares de Sudamérica. Así que tómate tu tiempo, disfruta de la atmósfera e imagina la vida aquí. No olvides tomar muchas fotos. Querrás recordar esta experiencia. Bueno amigos, nos vamos a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. El Burj Khalifa, el edificio más alto del planeta. No es solo un rascacielos, es toda una declaración. Puedes ver esta estructura esbelta y elegante a kilómetros de distancia. La plataforma de observación está en el piso 148. ¿La vista? Puedes verlo todo, incluso la curvatura de la Tierra. Es un símbolo de la ambición de Dubái, una maravilla de la ingeniería y la creatividad humana. Agrega el Burj Khalifa a tu itinerario. Solo prepárate para que se te tapen un poco los oídos. Bienvenidos todos, nos vamos a Atenas, en Grecia, la cuna de la civilización occidental. Y no hay mejor lugar para explorar esta rica historia que la Acrópolis de Atenas. Se encuentra encaramada en lo alto de una colina, vigilando la ciudad como una buena guardiana, un símbolo de poder, sabiduría y belleza desde hace más de 2500 años. Atravesar los Propileos es como retroceder en el tiempo. Y ahí está, el Partenón, erguido, orgulloso y desafiante. Este templo dedicado a Atenea es una obra maestra arquitectónica. Tenéis el Erecteón con sus emblemáticas cariátides. Y no olvidemos el templo de Atenea ni que, venid temprano por la mañana o más tarde, para evitar el calor y las multitudes del mediodía. Es un poderoso recordatorio del legado perdurable de la antigua Grecia. Bienvenidos a Angkor Wat en Siem Reap, Camboya. Esto no es solo un templo cualquiera, es el monumento religioso más grande del mundo y, créanme, vale mucho la pena. Construido por la civilización Jemer en el siglo XII, Angkor Wat estaba dedicado a Vishnu, un dios importante del hinduismo. Imagínense esto, un complejo de templos enorme, rodeado de un foso, con torres altísimas que parecen tocar el cielo. Parece una escena salida de una película de Indiana Jones. Y los detalles, Dios mío, los detalles. Cada centímetro de Angkor Wat está cubierto de esculturas complejas, desde escenas de batallas épicas hasta delicados motivos florales. No olviden su cámara,
porque querrán inmortalizar cada ángulo de esta obra maestra arquitectónica. El mejor momento para explorar Angkor Wat es temprano por la mañana, antes de que llegue la multitud y el calor sea insoportable. Créanme, no hay nada como ver el amanecer sobre estas emblemáticas torres. Y mientras estén aquí, asegúrense de visitar algunos de los otros templos del Parque Arqueológico de Angkor, como el Bayón con sus rostros sonrientes y Ta Prohm, donde la naturaleza ha reclamado su espacio. Es una experiencia que no olvidarán jamás. Bueno, saltamos a Panamá, donde cambiamos los templos antiguos por una maravilla moderna, el Canal de Panamá. Sé lo que estáis pensando, ¿un canal? ¿Eso es emocionante? Fiaros de mí en esto. Esta vía fluvial de 80 kilómetros, o 50 millas, es una auténtica hazaña de ingeniería que conecta el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, y cambiando para siempre la faz del comercio mundial. Imaginaos esto, barcos gigantescos, algunos más largos que campos de fútbol, subiendo y bajando a través de una serie de esclusas, navegando por un canal estrecho excavado en plena selva panameña. Es como en un documental, pero mejor porque lo estáis viendo con vuestros propios ojos. Y la historia aquí es igual de fascinante. Los franceses intentaron construir el canal a finales del siglo XIX, pero no fue hasta que Estados Unidos tomó el relevo a principios del siglo XX que finalmente se terminó. La mejor manera de experimentar el Canal de Panamá es hacer un tránsito parcial, que os llevará a través de algunas esclusas y os dará una idea de toda la operación. Estaréis en primera fila, muy cerca de los barcos. Sentiréis la potencia del agua que sube y baja los barcos, y aprenderéis todo sobre la historia y la mecánica de esta increíble hazaña de ingeniería. Próxima parada: Barcelona, España. Pero esta vez no estamos aquí por las tapas ni el flamenco. Vamos a ver la Sagrada Familia, la obra maestra de Antoni Gaudí que lleva en construcción más de un siglo. Y déjenme decirles, esta iglesia no se parece a nada que hayan visto antes. Gaudí, un verdadero visionario, quería crear una iglesia que reflejara la belleza de la naturaleza. Y vaya si lo consiguió. La Sagrada Familia es un país de las maravillas, con líneas curvas, mosaicos de colores, y agujas que parecen tocar el cielo. Es como entrar en un libro del Dr. Seuss, pero aún más fantástico. Quizás se pregunten por qué la Sagrada Familia sigue sin terminar después de tantos años. Bueno, los planos de Gaudí eran increíblemente complejos, basados en técnicas innovadoras y un profundo conocimiento de la geometría. Además, el proyecto se basa únicamente en donaciones, lo que puede ralentizar el proceso de construcción. Pero ¿saben qué? Eso es parte de lo que hace este lugar tan especial. Es una obra en proceso, un testimonio de la ambición y la creatividad humanas. Y es emocionante pensar en cómo será cuando finalmente esté terminada. Algún día. Stonehenge, en Inglaterra, está envuelto en misterio. Estas piedras antiguas han intrigado a los historiadores y arqueólogos durante años. No se sabe con exactitud quién lo construyó ni por qué, pero sabemos que es antiguo, realmente antiguo. Estamos hablando del Neolítico, alrededor del año 2500 a.C. Imaginaos, estas piedras llevan aquí más de 4000 años. Han visto imperios erigirse y derrumbarse, han sido testigos del cambio de las estaciones y han observado en silencio la evolución de la civilización humana. Hay muchas teorías sobre la función de Stonehenge: un templo religioso, un calendario astronómico, un lugar de enterramiento. Sea lo que sea, se puede sentir la energía del lugar. Es una experiencia que nos llena de humildad estar entre estas piedras antiguas y contemplar los misterios del pasado. Imaginaos aquí, paseando por los campos verdes, escuchando al viento susurrar historias de antaño y dejando volar vuestra imaginación. Stonehenge es un lugar que deja huella mucho después de haberlo visitado. Los moai de la isla de Pascua son emblemáticos. Estas estatuas de piedra enormes, situadas en Chile, dan testimonio del rico patrimonio cultural de la isla. Esculpidas en roca volcánica, algunas de estas estatuas miden más de 30 pies de alto y pesan hasta 80 toneladas.
¿Os imagináis el esfuerzo que se necesitó para crear y mover a estos gigantes? De pie sobre plataformas llamadas Yae, estos centinelas silenciosos parecen contemplar el Pacífico, con expresiones que mezclan solemnidad y serenidad. Constituyen un poderoso recordatorio del ingenio y el arte del pueblo Rapa Nui que los esculpió. Aunque no sabemos todas las respuestas al cómo y el porqué de la creación de los Moai, su presencia añade un aire de misterio y asombro a esta isla, ya de por sí fascinante. Visitar la isla de Pascua es como hacer un viaje a un lugar lejos del ajetreo de la vida moderna. Es un lugar para conectar con la naturaleza, apreciar las culturas antiguas y reflexionar sobre los misterios del pasado. La Alhambra, en España, encaramada sobre la ciudad de Granada, es más que una fortaleza, es poesía escrita en piedra, un testimonio del arte y el refinamiento de la España morisca. Imaginaos paseando por sus patios interiores, con el perfume del jazmín y de las flores de azahar llenando el aire. Al recorrer los palacios de los sultanes nazaríes, os cautivará la complejidad de los mosaicos, la delicadeza de la caligrafía y la simetría fascinante. Levantad la vista para admirar unos techos que parecen brillar como 1000 estrellas. Cada detalle contando la historia de una cultura rica y vibrante. No os perdáis la serena belleza de los jardines del Generalife. Un oasis de tranquilidad justo a las afueras de los muros del palacio. Se oye el murmullo de las fuentes, los cipreses dan sombra, y el aroma de las rosas flota en el aire. Es el lugar ideal para perderse en el romanticismo y la historia de este lugar mágico. La Alhambra es más que un conjunto de hermosos edificios. Es un viaje en el tiempo, una ventana a un mundo de elegancia y refinamiento. Es un recordatorio de que la belleza puede trascender las culturas y el tiempo, dejando una huella imborrable en todos los que la visitan. Nuestra última parada nos lleva de vuelta a México, al corazón de la península de Yucatán, donde la antigua ciudad maya de Chichén Itzá nos llama. Este sitio, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un poderoso recordatorio del ingenio y los conocimientos astronómicos del pueblo maya. Dominando el lugar, encontramos la emblemática pirámide de El Castillo, también conocida como el Templo de Kukulcán. Suban sus empinadas escaleras, si se atreven, e imaginen a los sacerdotes y nobles de la antigüedad subiéndolas para hacer sus ofrendas a los dioses. 2 veces al año, durante los equinoccios de primavera y otoño, el sol crea aquí un espectáculo increíble, proyectando una sombra que parece una serpiente descendiendo por la pirámide. Pero Chichén Itzá es mucho más que el castillo. Exploren el gran juego de pelota, el más grande de su tipo en Mesoamérica, donde antiguamente se jugaba a un juego misterioso con significado religioso. Paseen por el Templo de los Guerreros, con sus columnas finamente esculpidas que representan a feroces guerreros mayas. Chichén Itzá es un lugar para meditar sobre los misterios del pasado, para maravillarse con los logros de una civilización desaparecida, y para conectar con la energía espiritual que aún resuena en este lugar extraordinario. Desde las antiguas pirámides de Teotihuacán hasta las alturas de vértigo del Burj Khalifa, hemos viajado a través de continentes y a través del tiempo, explorando algunas de las maravillas más impresionantes jamás creadas por el hombre. Estas increíbles estructuras nos recuerdan el poder de la imaginación, la dedicación de talentosos artesanos y el legado perdurable de la civilización humana. Si aún no estáis suscritos, hacedlo ahora. De verdad que significa mucho para nosotros. Vuestro amable gesto de pulsar ese botón de suscripción es gratis para vosotros y nos ayuda a seguir haciendo más vídeos de viajes de nuestro increíble mundo. Tenemos muchas más aventuras emocionantes para compartir con vosotros. Si habéis visitado alguno de estos lugares, compartid vuestras experiencias, consejos o recomendaciones en los comentarios de abajo. Uníos a nosotros para el próximo vídeo de viajes haciendo clic en el icono que debería aparecer en vuestra pantalla ahora. Gracias por vernos.